Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy muy contenta de tenerlos hoy aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico. Como siempre estoy súper emocionada de compartir con ustedes un nuevo vídeo que creo que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de algo que me han estado preguntando muchísimo últimamente, y es sobre la dinámica entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y en particular, vamos a profundizar en esa famosa frase que se ha escuchado por ahí: Hande Erçel, Kerem me apoyó cuando nadie más lo hizo. Vamos a analizar esa declaración, contextualizarla y ver qué podemos inferir de ella. Así que prepárense porque vamos a desentrañar algunos detalles jugosos y reflexionar sobre esta relación que tanto nos ha cautivado. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago y quieren seguir viendo más vídeos como este, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, vamos a empezar. Esta frase Hande Erçel, Kerem me apoyó cuando nadie más lo hizo, resuena con fuerza porque sugiere una conexión profunda y un momento de vulnerabilidad en la vida de Hande. Para entenderla completamente tenemos que recordar el contexto en el que surgió su relación con Kerem Bürsin. Ambos saltaron a la fama internacional gracias a la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países. La química entre ellos era innegable desde el principio, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y esa química, esa conexión, no solo se manifestaba en sus actuaciones, sino también en la forma en que se apoyaban mutuamente. Ahora, recordemos que la fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te abre puertas y te permite alcanzar tus sueños. Pero por otro lado, te expone al escrutinio público constante, a la crítica, a la presión de mantener una imagen perfecta. Y esto es especialmente cierto para las actrices como Hande Erçel, que a menudo son objeto de comentarios sobre su apariencia, su vida personal, sus elecciones profesionales. La industria del entretenimiento en particular, tiende a ejercer una presión intensa sobre las mujeres, estableciendo estándares de belleza poco realistas y fomentando una cultura de comparación constante. Hande, como figura pública prominente, no ha sido inmune a estas presiones. Es probable que en algún momento de su carrera, Hande haya enfrentado situaciones difíciles, críticas injustas, o incluso momentos de soledad y duda. En esos momentos contar con el apoyo de alguien que realmente te entiende, que te conoce y que cree en ti, puede marcar una gran diferencia. Y eso es precisamente lo que parece insinuar la frase que estamos analizando. Pensemos en los desafíos inherentes a una carrera en la actuación. El rechazo es constante, la competencia feroz, y la necesidad de reinventarse continuamente puede ser agotadora. Sumado a esto, la vida personal se vuelve un tema de dominio público, donde cada movimiento es analizado y juzgado. La frase Kerem me apoyó cuando nadie más lo hizo implica que Kerem estuvo ahí para ella en un momento en que se sentía vulnerable, incomprendida o incluso atacada. Puede que haya sido un momento en el que Hande estaba lidiando con críticas feroces sobre su trabajo, o quizás un momento en el que estaba enfrentando desafíos personales difíciles. Sea cual sea la situación, la frase sugiere que Kerem se mantuvo firme a su lado, ofreciéndole su apoyo incondicional y su comprensión. Imaginemos por un momento la presión que sintió Hande al protagonizar una serie de alcance global como Sen Kalkam. La atención mediática, las expectativas del público y la responsabilidad de llevar adelante un proyecto tan grande debieron ser abrumadoras. Este tipo de apoyo es invaluable, especialmente en una industria tan competitiva y despiadada como la del entretenimiento. Saber que tienes a alguien que cree en ti, que te anima a seguir adelante y que te ayuda a superar los obstáculos, puede ser la diferencia entre rendirte y alcanzar tus metas. La soledad que a menudo acompaña a la fama puede ser mitigada por la presencia de alguien que te entiende y te apoya genuinamente. En un mundo donde las relaciones a menudo son superficiales y basadas en el interés, el apoyo sincero de un amigo, pareja o colega puede ser un faro de esperanza. También es importante considerar que Hande y Kerem trabajaron juntos durante un periodo prolongado de tiempo, interpretando personajes que estaban profundamente enamorados. Esta experiencia compartida, esta conexión emocional que desarrollaron en el set, seguramente fortaleció su vínculo y les permitió conocerse a un nivel más profundo. La intensidad de las emociones representadas en la pantalla a menudo puede trasladarse a la vida real, creando lazos fuertes entre los actores. Compartir largas jornadas de trabajo, superar desafíos creativos juntos y celebrar los éxitos de la serie, seguramente contribuyó a fortalecer la relación entre Hande y Kerem.
Es posible que durante la filmación de Senkalkam hayan compartido confidencias, se hayan apoyado mutuamente en momentos de estrés y hayan celebrado juntos sus éxitos. Todo esto pudo haber contribuido a crear una relación de confianza y respeto mutuo que trascendió la pantalla. Imaginen las largas noches de rodaje, los momentos de tensión durante la filmación de escenas difíciles y la necesidad de mantener la energía alta a pesar del cansancio. En esos momentos el apoyo mutuo entre los actores es crucial para mantener la moral y lograr el mejor resultado posible. Además, hay que tener en cuenta que la presión mediática que ambos enfrentaron durante su relación fue enorme. Los fans estaban obsesionados con su romance, los paparazzis los seguían a todas partes, y las redes sociales se inundaban de comentarios y especulaciones sobre su vida privada. La intensidad del fandom, aunque gratificante en muchos aspectos, también puede ser abrumadora. La constante vigilancia de los medios y la necesidad de proteger su privacidad debieron ser un desafío constante para Hande y Kerem. En medio de todo este caos, es probable que Hande y Kerem se hayan apoyado mutuamente para sobrellevar la presión y proteger su relación. Es posible que hayan tenido conversaciones difíciles, hayan establecido límites claros con la prensa, y hayan trabajado juntos para mantener su privacidad. La comunicación abierta y el establecimiento de límites claros son fundamentales para cualquier relación que se desarrolle bajo la mirada pública. En el caso de Hande y Kerem, la necesidad de proteger su intimidad y mantener una imagen pública coherente debió requerir un esfuerzo conjunto considerable. La frase "Kerem me apoyó cuando nadie más lo hizo" también puede interpretarse como un testimonio de la lealtad y la amistad de Kerem. En un mundo donde las relaciones a menudo son superficiales y oportunistas, encontrar a alguien que esté dispuesto a defenderte y apoyarte incondicionalmente es un verdadero tesoro. La lealtad es una cualidad invaluable, especialmente en un entorno competitivo como el del espectáculo. Saber que puedes contar con alguien que te respalda, sin importar las circunstancias, puede marcar una gran diferencia en tu bienestar emocional y en tu capacidad para afrontar los desafíos. Esta declaración sugiere que Kerem no solo fue un compañero de trabajo o un novio, sino también un amigo leal y un confidente para Hande. Alguien en quien podía confiar plenamente y a quien podía recurrir en busca de consuelo y apoyo en los momentos difíciles. Un verdadero amigo es alguien que te conoce tal como eres, que te acepta con tus virtudes y defectos, y que te apoya incondicionalmente. En el caso de Hande y Kerem, su relación parece haber trascendido la mera colaboración profesional y se convirtió en una amistad sólida y significativa. También es importante recordar que la relación entre Hande y Kerem no fue perfecta. Como cualquier pareja, seguramente enfrentaron desafíos y desacuerdos. Sin embargo, la frase que estamos analizando sugiere que, a pesar de los altibajos, Kerem siempre estuvo ahí para Hande cuando más lo necesitaba. Ninguna relación es inmune a los conflictos y desafíos. La clave para mantener una relación sana y duradera radica en la capacidad de comunicarse abiertamente, resolver los problemas de manera constructiva y apoyarse mutuamente durante los momentos difíciles. Esto habla de la madurez y la solidez de su relación, y demuestra que eran capaces de superar los obstáculos juntos. La frase también sugiere que Hande valora profundamente el apoyo y la lealtad de Kerem, y que reconoce el impacto positivo que tuvo en su vida. El reconocimiento y la gratitud son elementos esenciales para fortalecer cualquier relación. Reconocer el valor del apoyo que recibimos y expresar nuestra gratitud hacia quienes nos lo brindan, contribuye a crear un vínculo más fuerte y significativo. Además, esta frase podría reflejar un sentimiento de soledad que a veces experimentan las personas que están en el ojo público. A pesar de estar rodeados de gente, a menudo se sienten aislados y incomprendidos. La paradoja de la fama es que, a pesar de estar constantemente rodeado de personas, a menudo te sientes más solo que nunca. La dificultad para establecer relaciones genuinas y la sensación de ser observado y juzgado constantemente pueden generar un profundo sentimiento de aislamiento. En estos momentos, contar con el apoyo de alguien que te conoce realmente, que te acepta tal como eres y que te ofrece su amor incondicional, puede ser un salvavidas. Y parece que Kerem fue ese salvavidas para Hande en algún momento de su vida. El amor incondicional y la aceptación son fundamentales para el bienestar emocional. Saber que eres amado y aceptado tal como eres, sin importar tus errores o imperfecciones, te da la fuerza y la confianza necesarias para afrontar los desafíos de la vida. Finalmente, es importante recordar que todos tenemos momentos en los que necesitamos apoyo. Todos necesitamos a alguien que crea en nosotros, que nos anime a seguir adelante y que nos ayude a superar los obstáculos.
Y la frase Kerem me apoyó cuando nadie más lo hizo, nos recuerda la importancia de tener a esas personas en nuestras vidas y de valorar su apoyo. La vulnerabilidad es una parte inherente de la condición humana. Todos necesitamos apoyo en algún momento de nuestras vidas. Reconocer nuestra necesidad de ayuda y permitirnos recibir el apoyo de los demás es una muestra de fortaleza y madurez. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, más allá de la serie que los catapultó a la fama, representa un ejemplo de cómo el apoyo mutuo, la lealtad y la amistad pueden florecer incluso en las circunstancias más desafiantes. Su historia, aunque llena de especulaciones y presiones mediáticas, nos recuerda la importancia de cultivar relaciones genuinas y de valorar el apoyo incondicional de quienes nos rodean. En resumen, la frase Hande Erçel, Kerem me apoyó cuando nadie más lo hizo, es una declaración poderosa que sugiere una conexión profunda, un momento de vulnerabilidad y un apoyo incondicional entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Implica que Kerem estuvo ahí para Hande en un momento en que se sentía vulnerable, incomprendida o incluso atacada. Puede que haya sido un momento en el que Hande estaba lidiando con críticas feroces sobre su trabajo, o quizás un momento en el que estaba enfrentando desafíos personales difíciles. Sea cual sea la situación, la frase sugiere que Kerem se mantuvo firme a su lado, ofreciéndole su apoyo incondicional y su comprensión. También refleja un sentimiento de lealtad, amistad y quizás incluso soledad. En definitiva, nos recuerda la importancia de tener personas que nos apoyen en nuestras vidas. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante mi análisis. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta frase y sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así que por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.